Hola oyentes de Radio Sefarad, en esta nueva sección dedicada a Ibn Gabirol tenemos hoy el gusto de contar con el académico de la historia, don Luis Suárez, el medievalista, el famoso medievalista español. Encantado de tenerle aquí, señor Suárez. Muchas gracias. Pues queríamos saber desde su punto de vista de conocedor de la historia española, en qué medida, cuál es la dimensión de la figura de Ibn Gabirol. Gabirol es probablemente uno de los pensadores que ejerce más influencia en la cultura medieval europea. Lo malo es que de él tenemos pocas noticias. Sabemos que había nacido fuera de España, no tenemos claramente la fecha, tampoco sabemos exactamente el año en que murió. Tenemos noticias correctas de su vida en los años 1020 y 1054 de la era común. Viniendo de fuera, en un momento de persecución, la familia de Gabirol se instaló en Málaga, pero después se trasladó a Zaragoza, en donde había una escuela rabínica de una enorme importancia, y allí se formó. Gabirol es, ante todo, un poeta, un gran poeta que escribe siempre en árabe, pero es un filósofo, un teólogo. De él conservamos más de 400 poemas, pero sobre todo un libro que desempeña un papel esencial en la vida de Europa. Curiosamente, de ese libro no se conoce el texto árabe, ni tampoco más que algunos pequeños fragmentos en hebreo. Se ha conservado la versión latina, Fons Vitae, fuente de vida, que hicieron en Toledo un judío que asimismo se llamaba Juan Hispano, aunque sospechamos que en realidad es el gran historiador Abraham Ibn David, y un canónigo de Sigüenza llamado Domingo González. Ellos hacen esa versión que tiene una importancia tan grande que muchos de los maestros cristianos no pudieron entender que se trataba de un libro judío. Para ellos era un libro de filosofía que se acomodaba exactamente a todo su pensamiento. ¿Y cuál es este pensamiento? En realidad, el orden de la naturaleza. Para Gabirol, que los cristianos llamarían a Vicebrón, lo importante es llegar a descubrir qué hay detrás de la naturaleza. Esta está compuesta de dos elementos: la materia, que es lo que la hace común, y la forma, que es lo que le torna individual. Pero por detrás de la materia y de la forma, ¿qué es lo que él está tratando de descubrir? La voluntad de Dios. Para Gabirol, que es un fiel judío, que hasta su muerte vive dentro de la práctica de su religión y dentro de las creencias rabínicas más absolutas, para Gabirol lo importante es que el hombre, al ser creado con imagen y semejanza de Dios, está dotado en su persona de unas dimensiones que tienen una enorme importancia. Por un lado, la capacidad intelectual para un conocimiento racional que no se limita exclusivamente a la observación y experimentación de la naturaleza, sino que va más allá. Permite descubrir qué es lo bello, qué es lo bueno o qué es lo justo. Y del otro, unos sentimientos que le mueven a amar al mundo, porque ese es el reflejo del amor de Dios.
se comprende muy bien Ujú. que este libro, Fons Vitae, del cual estoy hablando, sirviera a Santo Tomás de Aquino como uno de los elementos fundamentales cuando llegó la hora de hacer la suma teológica. Ujú. Una de las muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que el sefardismo tuvo en la vida europea. Es decir, gente como Gavirol o Acuda o Amánides desempeñan un papel decisivo en ese cambio que los historiadores solemos llamar el primer renacimiento, es decir, el tránsito del siglo XI al siglo XII, cuando se produce el descubrimiento de Aristóteles y de todo lo que va a significar después. Ujú. No sabemos exactamente si él murió en Zaragoza o salió de allí y fue a morir a otro territorio de Al-Ándalus, pero él vive siempre dentro de lo que es la cultura árabe. Zaragoza era entonces probablemente el más importante de los taifas que había venido a sustituir al califato de Córdoba. Lo que llama la atención en Gavirol, sobre todo, lo dijo un poeta alemán, Enrique Heine, sobre todo es la capacidad poética, que no es simplemente una lírica, es el modo de comunicar de un hombre a otro todo el secreto profundo que se encuentra detrás de la Torá. Gavirol antecede a ese respecto a Maimónides, llegará mucho más lejos, pero ya empieza a sostener como una doctrina fundamental los preceptos de la ley no son otra cosa que la revelación de lo que es el misterio de la naturaleza, de tal manera que no se trata de, no sé, los mandatos arbitrarios de un Dios, sino de una revelación que el propio Dios hace acerca del estado de la naturaleza creada. De ahí la importancia que él otorga a la persona humana, a la inteligencia de esa persona humana, digamos, es decir, aparece en Gavirol por encima de las creencias religiosas y con independencia de ellas, él no dudaba en lo más mínimo de la verdad absoluta del judaísmo. En el hombre hay una capacidad ética que abarca a todos. Y eso le lleva a formular la primera versión de algo que será lo que España dará fundamentalmente al mundo. La concepción de que en el hombre existen derechos naturales, derechos que Dios ha establecido. Vida, libertad, propiedad, que no proceden de que la sociedad los otorgue, sino que constituyen la esencia misma de la dignidad humana. Creo que con esto es suficiente para comprender la enorme importancia que tuvo la obra de Gavirol. Ujú. Bueno, me ha dejado asombrado con el dato de que Gavirol había nacido fuera de España, porque hasta ahora Sí, en todos los libros figura... No, es que no sabemos, pero él llega, es una familia de emigrados, como había llegado Negrella, que llega a Málaga, no sabemos de dónde ni cómo, pero sí, seguramente no nació en España. Ajá. Y Sí. también tuvo contacto... También se dice, lo dice Moses Imerra, que él murió en Lucena. Bueno, es posible que esto sea verdad, pero tampoco lo sabemos. Ahora, toda su obra se desarrolla en Zaragoza. Ujú.
Y digo que sí que ha tenido contacto con otros nombres importantes de los judíos de Al-Ándalus de aquella época. Usted ha citado a Ibn Negrela y a Moshe Ibn Ezra, que también lo acogieron en distintas épocas, ¿no? Claro, claro, sin duda alguna. Uh-huh. Muy bien. Bueno, señor Suárez, muchas gracias por habernos ilustrado de esta manera tan gráfica sobre la figura de Ibn Gabirol para el desarrollo del pensamiento europeo en este primer renacimiento en los siglos XI-XII. Muchas gracias por habernos atendido. Nada, en absoluto. Gracias a ustedes.